Tema 5. El gobierno y la administración. El gobierno y la administración forman parte de lo que es el poder ejecutivo. Pero tenemos que saber que son cosas diferentes. El gobierno tiene carácter político y se renueva tras las elecciones generales. Y la administración está para defender los intereses de la sociedad. Va de lo que ya no es el gobierno, de los ministros para abajo. Tanto uno como otro se regulan en la Constitución. Recordemos que el título 4 se llamaba del gobierno y la administración y el título 5 de las relaciones del gobierno con las Cortes Generales. Y empezamos con el gobierno. Está regulado en la Constitución, como hemos visto, y en su ley, la ley del gobierno 50/97 del 27 de noviembre. Y una modificación que aparece en la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Funciones del gobierno son dirigir lo que es la política interior y exterior, dirige la administración civil y militar y la defensa del Estado. El rey, recordemos que tenía el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esto es diferente, Esto es una función honorífica. Dirigir la defensa del Estado le corresponde al gobierno. También tiene la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Pero esto no es algo exclusivo del gobierno. Tanto la función ejecutiva como la potestad reglamentaria la tiene también, por ejemplo, la administración. La función ejecutiva también los gobiernos autonómicos. Potestad reglamentaria pueden otros órganos constitucionales. Entonces no es algo exclusivo. Composición del gobierno. Está formado por presidente, vicepresidente, que ahí puede o no haberlo, o haber uno o más de uno, y ministro. Y la Constitución nos dice, y los demás miembros que diga la ley. Pero esta ley del gobierno no lo cierra aquí. Presidente, vicepresidente y ministro, ni uno más. Todos ellos son nombrados por el rey por real decreto. Y los requisitos para ser miembro del gobierno, pues son ser español, mayor de edad, gozar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para el desempeño de cargo público, empleo o cargo público. Esto por sentencia judicial firme. Las incompatibilidades, pues los miembros del gobierno no pueden desempeñar funciones representativas o públicas, salvo las que deriven de su cargo o mandato. Sí podrían ser diputado o senador, eso sí. No pueden desempeñar actividad profesional o mercantil ninguna y además de esta tienen también la de los altos cargos. La de los altos cargos que vienen reguladas en la Ley 3/2015 del 30 de marzo. Como cosa curiosa, incompatibilidades de los altos cargos, pues son, tienen que desempeñar sus funciones con dedicación exclusiva, no pueden percibir otra remuneración con cargo a las administraciones públicas ni a empresas vinculadas, y además en los 2 años siguientes al cese, los altos cargos no pueden desempeñar funciones en entidades privadas que hayan sido beneficiadas de decisiones en las que ellos hayan participado mientras que han estado en el gobierno. Y aquí tenemos al presidente con su equipo, los vicepresidentes y los ministros. Y adelantamos del nombramiento del presidente, que hay 2 vías. Está la ordinaria, la del artículo 99, donde lo propone el rey y lo nombra el rey, y esto es refrendado por el presidente del Congreso. El nombramiento del presidente del gobierno es refrendado siempre por el presidente del Congreso. Y tenemos la otra vía, que es la vía automática, la de la moción de censura. Para el nombramiento del resto del equipo, a los vicepresidentes y a los ministros, los nombra igualmente el rey por real decreto, pero los propone pues el mismo presidente del gobierno, para eso es su equipo. Entonces los propone el presidente del gobierno y los refrenda el presidente del gobierno. Después, estos miembros del gobierno tienen una responsabilidad política. En cuanto a la política, lo que hagan, pues el gobierno responde de forma solidaria ante el Congreso. O sea, de lo que es la gestión política, responde el gobierno solidariamente ante el Congreso. Y tienen también una responsabilidad criminal por delitos políticos. O sea, cuando hagan traición o contra la seguridad del Estado, pues aquí tienen que ir ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal. Para que se les acuse por delito político tiene que ser por iniciativa de 1/4 parte del Congreso. Y esto lo tienen que aprobar por mayoría absoluta.
dentro del Pleno. En el Congreso tienen que aprobarlo por mayoría absoluta. Ante esta responsabilidad criminal no cabe la prerrogativa de gracia. Y vamos a entrar con más detalle en el nombramiento del presidente del gobierno. Tenemos dos vías, como dijimos, la ordinaria, la del artículo 99, y la vía automática, la de la moción de censura, artículo 113. La vía ordinaria, la del artículo 99. Esta se pone en marcha después de cada renovación del Congreso. Sabemos que el Congreso se renueva tras la celebración de elecciones generales. También se pone en marcha esta vía del artículo 99 cuando el presidente del gobierno dimite, fallece o cuando pierde la confianza del Congreso. En estos casos, dimisión, fallecimiento o pérdida de confianza, no hay nuevas elecciones, pero se pone en marcha también esta vía. Entonces, ¿qué nos dice esta vía del artículo 99? Pues nos dice que es el rey el que propone candidato a presidente. Antes de proponerlo, se reúne, o sea, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos que tengan representación parlamentaria. Previa consulta con esto, propone un candidato a presidente a través del presidente del Congreso. Este candidato va al Congreso, ante el Congreso expone su programa político y solicita la confianza del Congreso. El Congreso le otorga su confianza por mayoría absoluta. Si no tiene mayoría absoluta, a las 48 horas se vota y se la puede otorgar por mayoría simple. O sea, mayoría absoluta o simple a las 48 horas. ¿Qué le otorga la confianza? Pues el rey lo nombra con el refrendo del presidente del Congreso y ahí está. Ya tenemos presidente. ¿Que no tiene la confianza del Congreso? Pues entonces comienzan sucesivas propuestas. Otra vez el rey se reúne con los representantes, vuelve a proponer otro candidato y así sucesivamente. Plazo máximo para obtener candidato, para que un candidato obtenga la confianza del Congreso. Pues el plazo son 2 meses, desde la primera votación de investidura. Si en este tiempo ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey no tiene más remedio que disolver ambas cámaras. Las 2 cámaras disuelve. Y convoca nuevas elecciones. Esto lo hace con el refrendo del presidente del Congreso. Y esta es la vía del artículo 99, no hay más. La otra vía, la automática, la de la moción de censura. Pues nos dice que la moción de censura la propone 1/10 parte del Congreso. Y aquí ya va incluido un candidato a presidente. Esta propuesta de moción tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. No hay más votaciones. Moción de censura es aprobada por mayoría absoluta del Congreso. Pero no se vota hasta transcurridos 5 días. Los 2 primeros son para que presenten mociones alternativas. ¿Que se aprueba la moción de censura? Pues el candidato ya se entiende que está investido de la confianza del Congreso, con lo cual el rey lo nombra con el refrendo del presidente del Congreso y listo. ¿Que no se aprueba la moción de censura? Bueno, pues no pasa nada. Lo único que los signatarios, los que han presentado esta moción, no pueden volver a presentarla dentro del mismo periodo de sesiones. Y aquí se acaban las 2 vías para nombrar al presidente. Hay una cuestión que me gustaría verlo aquí, que es la cuestión de confianza. ¿Y qué es esto? Pues esto es que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear una cuestión de confianza ante el Congreso. Puede ser sobre su programa completo o sobre una declaración de política. Puede ser algo concreto o sobre el programa en general. La confianza, la cuestión de confianza, pues la tiene que aprobar el Congreso por mayoría simple. Si por mayoría simple la aprueba, se le otorga la confianza. Y muy bien, el presidente sigue para adelante con su programa y estupendo. Ahora, que el Congreso niega la confianza al gobierno por esta mayoría simple que dijimos, pues entonces el presidente tiene que presentar su dimisión al rey. Y se pondría en marcha otra vez esta vía del artículo 99, como dijimos.
Y una vez que tenemos a los miembros del gobierno ya nombrados, vamos a ver, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, cómo serían las suplencias. Y vemos para el presidente, pues en caso de vacante, ausencia o enfermedad, lo suple un vicepresidente según el orden de prelación establecido. En defecto de que no haya vicepresidente, pues sería un ministro según el orden de precedencia. A los ministros, ¿quién suple a los ministros? En caso de vacante, ausencia o enfermedad, pues quien diga el presidente según un real decreto. Siempre tiene que ser otro miembro del gobierno. Y vamos ahora con el cese del gobierno. El gobierno cesa cuando cesa su presidente, por lo cual las causas son las mismas que cuando se elegía. El cese del gobierno sería cuando fallece el presidente, cuando dimite o cuando pierde la confianza, o tras las elecciones generales. Y después del cese, el gobierno queda en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Estando en funciones, el gobierno no puede ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado, ni aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Estando en funciones, el presidente tampoco puede proponer al rey la disolución de las cámaras, ni plantear la cuestión de confianza al Congreso, ni proponer al rey la convocatoria de referéndum consultivo. Bueno, y hay otra cosa aquí que es que recordar, cuando las Cortes Generales hacían una delegación legislativa, esto era para que el gobierno pudiera hacer un decreto legislativo, pues estas delegaciones legislativas quedarían en suspenso cuando el gobierno está en funciones tras la celebración de las elecciones generales. Bueno, y vemos ahora que los miembros del gobierno se reúnen. Según la ley del gobierno, la ley 5097, se pueden reunir en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. El Consejo de Ministros, pues el Consejo de Ministros está formado por todo el gobierno, por el presidente, los ministros y los vicepresidentes en su caso, si los hubiera. A las reuniones del Consejo de Ministros pueden asistir lo que es el secretario de Estado para informar, pero si son convocados, también puede asistir el rey, que lo presidiría. Si asiste a la reunión del Consejo de Ministros, la preside el rey, pero cuando lo estime oportuno, a petición del presidente, o sea, cuando estime oportuno el rey asistir, pero tiene que ser a petición del presidente del gobierno. Y a los solos efectos de ser informado. Excepcionalmente también pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros otros altos cargos. Estas personas que he nombrado antes no forman parte de lo que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, como hemos dicho, son los presidentes, ministros y vicepresidentes, o sea, los miembros del gobierno. Bueno, es un órgano colegiado, de hecho es el órgano superior colegiado. Es un órgano deliberante y decisorio. El orden del día de sus reuniones lo fija el presidente del gobierno. Y las sesiones son secretas. De hecho, en el nombramiento, cuando tienen que prestar juramento los miembros del gobierno, tienen que jurar también guardar secretos de las deliberaciones y las decisiones que se tomen. En las sesiones lo único que se levanta es acta de lo que es el lugar, los asistentes que ha habido, los acuerdos, los informes que se toman, pero no mucho más. El secretario del Consejo de Ministros le corresponde al ministro que lleve el nombre detrás de la presidencia. Sabéis que los ministerios van cambiando de nombre, pero el que se llame ministro de la presidencia y lo que sea detrás, ese es el secretario del Consejo de Ministros. Bueno, los actos que se hacen en Consejo de Ministros se llaman reales decretos. Son los que aprueban las normas, los reglamentos y otros acuerdos. Otros acuerdos también son actos del Consejo de Ministros. Entre las funciones destacadas he puesto que son crear, modificar, suprimir órganos directivos dentro de un ministerio. También crean, modifican y suprimen lo que son las comisiones delegadas del gobierno. Lo hacen también por real decreto a propuesta del presidente del gobierno. Bueno, aprueban los proyectos de ley, en particular el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprueban los decretos legislativos y los decretos de leyes. Acuerda negociación y firma tratados internacionales y remite esto a las Cortes Generales.
declara los estados de alarma y excepción. Recordemos, estado de alarma y excepción los declara el gobierno, el Consejo de Ministros, y propone el estado de sitio al Congreso. Dispone deuda pública, contrae crédito, siempre con la autorización de la ley. Aprueba reglamento previo dictamen del Consejo de Estado. Adopta programas, planes y directrices para todos los órganos de la Administración General del Estado. Y hasta aquí más o menos está bien el Consejo de Ministros. De las comisiones delegadas del Gobierno, bueno, pues como hemos visto antes, las crea por Real Decreto el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. Este Real Decreto dice quién va a presidir cada comisión delegada. Cada comisión delegada que se crea es un Real Decreto. Entonces, el Real Decreto dice quién la va a presidir, quién va a ser su secretario, quién va a formar parte, qué ministro va a formar parte o qué secretarios de Estado en su caso. Aquí pueden formar parte los secretarios de Estado. Las funciones que va a tener, cómo van a funcionar, las convocatorias, cómo van a ser las suplencias, todo esto lo recoge en lo que es el Real Decreto. Es un órgano colegiado también, como hemos visto, ¿no? Lo forman varios ministerios. Sus deliberaciones son secretas también. Y en cuanto a las funciones, pues como son comisiones delegadas del Gobierno, pues lo que hacen es examinar cuestiones generales que afecten a varios ministerios. Las examinan, estudian las cuestiones que afecten también a varios ministerios, las estudian cuando requieran una elaboración conjunta para que después resuelva lo que es el Consejo de Ministros. También resuelven asuntos varios que afecten a varios ministerios y que no tengan que ser elevados al Consejo de Ministros, lo pueden resolver ellas. Y otras funciones que les delegue lo que es el Consejo de Ministros. Vamos a ver ahora cómo los miembros del Gobierno pueden delegar competencias. Y a ver, el presidente puede delegar sus competencias en los vicepresidentes o en los ministros. Un ministro puede delegar sus competencias o en los secretarios de Estado, o en los subsecretarios, o en los delegados del Gobierno u otros órganos directivos. Y el Consejo de Ministros como excepción, porque los órganos colegiados no podrían delegar sus competencias, pero esto es una excepción, el Consejo de Ministros puede delegar en las comisiones delegadas del Gobierno, a propuesta del presidente del Gobierno. Otra cosa que no se puede delegar son las que están atribuidas, o sea, las funciones que están atribuidas por la Constitución no se pueden delegar. Los nombramientos y las separaciones de los altos cargos tampoco, ¿vale? Bueno, y una vez que se hace una delegación de una competencia, también se podría abocar. Abocar es lo contrario, es volver a coger una competencia. Entonces, aquí abajo pongo un cuadrito de lo que son las diferencias entre revocación y abocación, que es muy parecido. Es quitar una competencia o a un órgano inferior o a un órgano que previamente se le haya delegado, ¿vale? Entonces, la revocación se dice revocación solo cuando la competencia ha sido previamente delegada. Se puede hacer en cualquier momento y no necesita justificarla. Un miembro del Gobierno, el presidente, le hace una delegación a un ministro y en cualquier momento se la puede revocar. No necesita ninguna justificación. Vale, pues la abocación es parecido, pero es cuando la competencia ha sido previamente o delegada, o puede ser también cuando sea de un órgano inferior. O sea, el presidente puede quitar una competencia a un ministro mediante la abocación y no necesita antes que se le haya delegado la competencia, sino que la competencia es del ministro, pero en un caso concreto pues el presidente quiere resolver él. Entonces se la aboca esa competencia. Lo que sí, la abocación necesita que estar fundamentada, o sea, necesita estar motivada, tiene que tener motivo, un acuerdo motivado. Por eso el Consejo de Ministros, cuando aboca la competencia de la comisión delegada del Gobierno, tiene que ser por acuerdo motivado. Seguimos viendo las funciones de los miembros del Gobierno y vemos las del presidente. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Imparte instrucciones, resuelve conflictos entre ministerios. En fin, sus funciones son establecer el programa político y las directrices del Gobierno, y una de sus funciones importantes es proponer al rey la disolución del Congreso, el Senado, ambas cámaras o una de ellas, previa deliberación esto en Consejo de Ministros. Plantea al Congreso la cuestión de confianza, también previa deliberación del Consejo de Ministros.
También el presidente propone al rey lo que es el referéndum consultivo, previa autorización del Congreso. Bueno, el presidente dirige la política de defensa del país, puede interponer recursos de inconstitucionalidad, y una función importante es que crea, modifica y suprime los departamentos ministeriales y la Secretaría de Estado. Crea, modifica, suprime los ministerios, departamentos ministeriales, los ministerios y las secretarías de Estado. Funciones de los ministros. Pues dentro del ministerio le corresponden las siguientes funciones. Desarrolla la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos que hayan sido adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices que les marque el presidente, ¿no? Ejerce la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento, por ejemplo, las órdenes ministeriales. Ejerce cuantas competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y el funcionamiento del gobierno. Refrenda en su caso los actos del rey en materia de su competencia. Bueno, también sabéis que hay ministros que son sin cartera. Se le llama sin cartera porque no tienen departamento ministerial. Puede haberlo o no. Eso lo decide, como siempre, el presidente. Bueno, en el caso de que existan, tiene que ser por Real Decreto. El presidente por Real Decreto, pues el Real Decreto es el que determina cuál van a ser sus competencias, la estructura que tiene, los medios materiales. Puede haberlo. Y por último vamos a ver los órganos de colaboración y apoyo que tienen el gobierno. Tenemos los secretarios de Estado, está la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, están los gabinetes y está el secretariado del gobierno. De los secretarios de Estado, pues tenemos que decir que son órganos superiores. Son responsables de un área de actividad dentro de un ministerio. Los secretarios de Estado están dentro de un ministerio. Después veremos el esquema. Las funciones son las que le atribuyan la norma de creación. Recordad que las creaba el presidente por Real Decreto. Y las que delegue, las funciones también son las que deleguen el ministerio del que dependa. Bueno, la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios. Esto ya es un órgano directivo. No es un órgano superior como antes hemos dicho que eran los secretarios de Estado. A la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios pueden asistir, o sea, asiste el abogado general del Estado. Y pueden asistir también los altos cargos que se convoquen. Sus funciones son preparar las sesiones del Consejo de Ministros, examinar los asuntos para que los apruebe después el Consejo de Ministros, pero esta comisión no toma decisiones ni acuerdos por delegación. Recordad que es un órgano colegiado también, porque lo forman los secretarios de Estado y los subsecretarios. Bueno, el de los gabinetes, decir que es un órgano de apoyo político y técnico, apoya al presidente, tiene gabinetes también el vicepresidente, también tiene su gabinete los ministros y los secretarios de Estado. Gabinetes los tienen presidente, vicepresidente, ministros y secretarios de Estado, o sea, todos los miembros del gobierno y además el secretario de Estado. Las funciones de los gabinetes pues son tareas de confianza y asesoramiento. No pueden adoptar actos ni resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración del Estado. Solo es confianza y asesoramiento. Y por último, el secretariado del gobierno. Esto es un órgano de apoyo al Consejo de Ministros y a las comisiones delegadas del gobierno. Y a la Comisión General de Secretarios y sus secretarios. O sea, esto es un órgano de apoyo que apoya a órganos colegiados. ¿Os habéis fijado que apoya al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas del gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios? En cambio, los gabinetes eran apoyo a personas, al presidente, al vicepresidente, a los ministros y al secretario de Estado. Bueno, pues el secretariado del gobierno se integra dentro de la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. Su director es el secretario adjunto de la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios. Y sus funciones son asistencia al ministerio que sea el secretario del Consejo de Ministros, o sea, el que sea secretario. Recordad que el secretario del Consejo de Ministros era el ministro de la Presidencia y lo que fuera, ¿no? Bueno, pues a ese ministerio lo asiste este secretariado del gobierno. Y pues como tal sus funciones pues son remitir convocatorias a los miembros de los que apoyan, archivar, custodiar convocatorias, etcétera. Y aquí podemos ver el gobierno al completo con sus órganos de colaboración y apoyo. Observamos que hay una sola Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios.
Hay un secretariado del gobierno que dependía orgánicamente del Ministerio de la Presidencia, y los gabinetes que que puede tenerlo lo que es el presidente, el vicepresidente, los ministros, incluso los secretarios de Estado tienen su gabinete. Y vemos también los secretarios de Estado dentro de cada ministerio.